Conozcamos consideraciones en la comunicación enfermera-paciente. Hablemos acerca del obstáculo de la comunicación o recepción del mensaje. Los obstáculos de la comunicación o recepción del mensaje son barreras que afectan la efectividad de la comunicación o que pueden impedir que el mensaje sea comprendido o recibido adecuadamente. Se presentan de maneras específicas que pueden afectar negativamente la relación entre el profesional de salud y el paciente. Estos obstáculos no solamente dificultan la transición clara de la información, sino que también pueden perjudicar la confianza, empatía y apoyo que son esenciales para el cuidado de la salud. Algunos de los principales obstáculos en el cuidado de la salud son: al dirigir o mandar en una conversación se ignoran los sentimientos y necesidades del interlocutor, lo que puede generar resistencia y resentimiento. Cuando un profesional de la salud da órdenes en lugar de escuchar al paciente, puede sentirse poco valorado o incluso ignorado. El enfoque directivo limita la expresión del paciente y no le permite participar activamente en su propio cuidado. Amenazar o molestar puede provocar temor o defensa en el receptor, ya que puede hacer que la persona se sienta atacada. Al utilizar amenazas o advertencias, por ejemplo, si no sigues tu tratamiento empeorarás, el paciente puede sentirse intimidado o juzgado, lo que crea una barrera para la comunicación abierta y genuina. Moralizar, evaluar o culpar involucra emitir juicios o evaluaciones sobre el comportamiento de otro, lo cual obstaculiza la posibilidad del entendimiento mutuo. Cuando se juzga o evalúa la conducta de alguien, se le hace sentir culpable o inadecuado, lo que puede llevar a que la persona se cierre o no exprese sus verdaderos sentimientos. Juzgar el comportamiento del paciente con afirmaciones que implican un juicio moral, como «deberías saber que esto está mal», puede llevar a que el paciente se sienta culpable o avergonzado, lo que reduce su disposición a compartir sus sentimientos y preocupaciones. El empleo de actitudes como juzgar, criticar, interpretar, catalogar o etiquetar conducen a la creación de barreras en la comunicación al encasillar a la persona, lo que puede generar sentimientos de oposición o defensa. Prejuzgar y poner etiquetas puede llevar a que la persona se sienta incómoda o encasillada. Poner etiquetas al paciente, como por ejemplo llamarlo difícil o incumplidor, limita la comprensión de las circunstancias únicas que enfrenta. Esto puede llevar a tratar al paciente de manera estereotipada en lugar de personalizar su cuidado. Al simular que estamos de acuerdo o alabar inoportunamente a una persona, fingimos aprobación o elogiamos sin alguna razón genuina. Puede ser percibido como condescendencia y generar desconfianza. Tranquilizar superficialmente, aunque pueda parecer actitudes de apoyo, a menudo impide que la persona exprese plenamente sus emociones o problemas. Decir frases como «todo estará bien», sin abordar las preocupaciones específicas del paciente, puede hacer que sienta que sus problemas no son tomados en serio. Esto puede disminuir la confianza en el profesional de la salud. Insultar, ridiculizar o avergonzar son conductas que humillan a la persona y pueden causar resentimiento y ruptura en la comunicación. El lenguaje o comentarios que ridiculizan o menosprecian al paciente afectan profundamente la relación terapéutica. El paciente se sentirá menospreciado y probablemente se cierre a futuras interacciones. El desviar o cambiar el tema de una conversación para que ésta no se torne difícil o incómoda puede dar la impresión de que las preocupaciones del paciente no son importantes. Esto socava la empatía y la dificultad de construcción de una relación de confianza. Tomando todo esto en cuenta, podemos decir que estos obstáculos no solamente afectan la comunicación en general, sino también que pueden generar distorsiones en la interpretación del mensaje, perjudicando las relaciones interpersonales, especialmente en el contexto de salud y en el cuidado. Algunos puntos importantes que se deben de tener en cuenta al relacionarnos con el paciente o al realizar la entrevista terapéutica son algunos principios como lo que está claro para mí, solamente lo está para mí. Lo que está claro para ti, solamente lo está para ti. Esto quiere decir que dado en la realidad en la que vivimos se percibe de manera personal, en base a las experiencias, valores, creencias individuales, creamos nuestra propia percepción. Lo mismo ocurre en la comunicación con los pacientes. Es por esto que durante el contacto con pacientes se debe considerar que el paciente podría no entender algunas cosas relacionadas con su cuidado, y por ello es muy importante explicarlo sin tecnicismos y, como tantas veces lo hemos mencionado, haciendo feedback para asegurarnos de que el mensaje sea transmitido correctamente.
El segundo principio dice, hablando de lo mismo, no hablamos de lo mismo. Esto con relación al principio anterior, se comprende que las situaciones se perciben diferente entre las personas. Por tanto, aunque se hable de lo mismo, son nuestras propias ideas y las de la otra persona las que se involucran y no serán las mismas interpretaciones para una misma situación. Antes de relacionarme con el paciente, es normal que durante el primer contacto con los pacientes, estos puedan expresarse de manera agresiva, dada la vulnerabilidad que estos tienden a sentir por su estado de salud. Entonces, es importante recalcar que el personal sanitario debe ser consciente de esta situación, por lo que la empatía es una habilidad que se debe desarrollar y aplicar constantemente en este campo. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta nuestro sentir, pues cuando hay alguna afectación en ello, el trato al paciente y la realización de nuestras actividades en torno a ello, se ven afectadas por la falta de empatía, calidez y la presencia de malestar emocional. Esto a su vez puede generar menos eficiencia en el actuar, experimentar ansiedad y por lo mismo causar inseguridad al paciente. Tanto así que la relación entre el profesional y el paciente se vuelve poco comunicativa y por tanto ineficaz. El primer encuentro entre el profesional y el paciente implica la manera en que percibimos al otro, es decir, hacemos prejuicios sobre el paciente o el profesional derivado de la primera interacción y su manera de trato hacia nosotros, por lo que durante esta interacción se da la transferencia, un trato de simpatía, antipatía o indiferencia, cual sea generará un efecto de contrarreferencia, una actitud de la misma magnitud. Sin embargo, esto juega un papel importante, pues nos creamos imágenes de la persona y no tratamos a la persona real frente a nosotros. En continuidad con lo anterior, es necesario que el personal acoja al paciente, que espera que se haga con empatía, cordialidad y claridad en la comunicación. Al enfrentar actitudes negativas del paciente, como ansiedad o agresividad, se recomienda abordarlas con empatía y comprensión, validando los sentimientos del paciente en lugar de responder con reproches o agresividad. Esto mejora la comunicación y ayuda a calmar al paciente. La agresividad no es solo un problema del paciente, sino también del profesional de salud. Se sugieren 4 pasos para manejar el enfado. 1. Respirar profundamente. 2. No culpar al otro. 3. Identificar nuestras necesidades insatisfechas. Y 4. Expresar esos sentimientos de manera constructiva. En resumen, para una buena acogida es clave la empatía, la comunicación clara y atender tanto el lenguaje verbal como no verbal del paciente. Durante la relación del paciente se deben fijar objetivos claros. El profesional debe explicar desde el principio los objetivos de la consulta al paciente, lo que facilita su colaboración y compromiso. Escuchar al paciente. Antes de presentar los propios objetivos, el profesional debe atender las preocupaciones del paciente, ya que esto ayuda a que el paciente se concentre en la consulta. Establecer el tiempo de la consulta. Es importante fijar un límite de tiempo desde el inicio para mantener el enfoque y evitar sentirse atrapado o interrumpido. Empatía y comunicación. Mostrar empatía y ofrecer información clara y comprensible ayuda a que el paciente se sienta seguro y entienda la situación. Etapas del método de resolución de problemas. 1. Establecimiento del problema. El paciente describe su problema, por ejemplo, sentirse angustiado. El profesional debe asegurarse de escuchar y comprender el problema tal y como lo describe el paciente. 2. Determinación de la causa del problema. A través del feedback, el profesional ayuda al paciente a identificar las causas según su propia perspectiva, no la del profesional. Esto fomenta la empatía y evita que el paciente se sienta incomprendido o amenazado. Definición de objetivos y acciones. El profesional ayuda al paciente a establecer objetivos concretos para resolver el problema. Es esencial que el paciente se sienta parte activa de este proceso, ya que si los objetivos se imponen, el paciente puede no cumplirlos. Evaluación del progreso. Se revisa si los objetivos fueron alcanzados, si el paciente se siente responsable del proceso o puede tener más confianza y reducir la dependencia del profesional. Refuerzo de aspectos positivos. El profesional debe destacar y reforzar los aspectos positivos que el paciente menciona, lo que ayuda a mejorar su autoestima y confianza en su capacidad para enfrentar el problema. La comunicación eficaz se refiere a la relación entre el paciente y el profesional. Debe estar basada en un buen dominio de la comunicación. Es crucial comprender
el contenido, las emociones y las demandas del paciente y verificar constantemente si se ha comprendido correctamente mediante el feedback. La comunicación deficiente puede resultar en errores en el diagnóstico y en el tratamiento. Por lo tanto, es vital mantener una buena comunicación, especialmente en momentos de alta tensión emocional o feedback continuo. El feedback es esencial para asegurar que el profesional está comprendiendo correctamente al paciente y viceversa. Esto también ayuda a minimizar errores y ajustar el tratamiento según las necesidades del paciente. La importancia de practicar en resumen. De vez en cuando, resumir lo que nos ha dicho el paciente nos ayuda a que éste tenga una visión más completa de su problema. Ayuda a reagrupar información, proporcionar una visión completa del problema, confrontar sin ser amenazante. El beneficio o la importancia de hacer un resumen es verificar la comprensión del paciente, identificar necesidades de corrección o complementación de información, fomentar adherencia al tratamiento y recordar compromisos y objetivos establecidos. La importancia de los silencios. El silencio es parte esencial de la comunicación y no debe trivializarse y puede estar provocado por factores emocionales, intelectuales o de interacción. Nosotros, como profesionales de la salud, debemos tener actitudes para que este silencio no se vuelva incómodo, ya que es una manera de expresarse y de comunicar del paciente que nosotros debemos de detectar para tener una mejor comunicación y confianza hacia él. Para esto, las actitudes que debemos tener es no evitar el silencio, sino respetarlo y detectarlo. Empatizar con el paciente para entender su mundo. Ser consciente de los propios sentimientos y transferencias del paciente. Y explicarle al paciente que los silencios forman parte de la relación. Y como objetivo, transmitiremos calma, serenidad y respeto por el ritmo del paciente. Y evitaremos nerviosismo y malentendidos. ¿Cómo actuar ante las preguntas? Es importante saber que los pacientes van a tener infinidades de preguntas todo el tiempo. Por eso, el saber cómo actuar ante las preguntas de un paciente es crucial en el área de la salud, por varias razones. Para establecer confianza, reducir la ansiedad, clarificar información, evitar malentendidos, fomentar comunicación abierta, mejorar diagnóstico y tratamiento, cumplir con estándares éticos. Por eso aquí algunas recomendaciones de cómo actuar ante las preguntas. Debemos evitar interrogatorios que incomoden al paciente, explicar el propósito de cada pregunta para evitar el malestar, clarificar el significado de cada pregunta y respuesta, evitar dobles intenciones y malentendidos. Aceptar y fomentar las expresiones emocionales. Es normal que en la sala médica haya infinidades de emociones, tanto en la familia como en el paciente. Entre ellas, las reacciones más comunes ante malas noticias pueden ser la ansiedad, el miedo, la tristeza, la agresividad, la negación, la ambivalencia. Nosotros, como profesionales de la salud, debemos mantener una actitud calmada y en concentración. Hablar suavemente y ser amable. Aceptar situaciones irresolubles. Tener empatía y comprensión. Esto para establecer una buena relación desde un inicio y poder mantener informado al paciente y evitar situaciones de agresividad y violencia. Se enfatiza que la empatía implica involucrarse plenamente con el paciente en el momento presente, pero también es crucial desimplicarse después para evitar sentirse abrumado por sus sufrimientos. Se plantea la idea de que cada interacción con un paciente debe ser considerada como un momento único y que es necesario trasladar esa atención a otras áreas de la vida, como las relaciones familiares. La práctica de vivir el aquí y ahora, según la Gestalt, ayuda a gestionar esa desconexión, permitiendo que las experiencias difíciles se reconozcan como momentos temporales. Esto no solo previene el agotamiento emocional, sino que también permite ver
que incluso los momentos dolorosos son soportables y transitorios. Y para finalizar, hablaremos del cierre y despedida. La despedida es un momento breve, pero no irrelevante, ya que va a enriquecer y consolidar el trabajo realizado. Se le despedirá amablemente al paciente, recordándole que si tiene cualquier duda, preocupación, no tenga inconveniente en llamarnos o solicitar una nueva consulta. Los profesionales de la salud tenemos que aprender a escuchar con empatía, facilitando las expresiones de los sentimientos y expectativas de los pacientes y por tanto son capaces de comprender cómo afecta la enfermedad a sus vidas, no solo potenciando la confianza y la comprensión de estos, sino que también curando y cuidando mejor. Pues eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención